Hola, ¿cómo les va? Bueno, es un gusto para mí que nos encontremos de nuevo a través de estos encuentros virtuales para charlar los textos y para discutir un poco. En este caso, nos toca hablar un poco de regímenes políticos democráticos y no democráticos. Eh, Esto aparece en la materia, en esta unidad, en estas dos clases donde estamos hablando o, bueno, pensando un poco, reflexionando un poco acerca de qué son los regímenes políticos, en tanto eh, que son el diseño institucional de un Estado, cómo funcionan esos regímenes políticos, qué distintos tipos de regímenes políticos existen y fundamentalmente tratamos de incorporar herramientas conceptuales para tratar de definir o de distinguir aquellos regímenes políticos que son democráticos de aquellos que no lo son. Y también un poco pensar en que estos regímenes políticos, estos tipos o estas formas de Estado no son estáticas, sino que cada uno de esos regímenes políticos va viviendo y atravesando transformaciones y viendo un poco cómo se dan o en qué consisten esos procesos de democratización política o procesos de reversión de la democracia, un poco también para abrir la pregunta acerca del futuro de la democracia y de qué le depara y de su estabilidad y su sustentabilidad, como así también comprender cuáles son las herramientas conceptuales que nos permiten identificar un régimen político no democrático, autoritario de distintos tipos. En ese sentido, en esta clase vamos a hablar justamente sobre eso, sobre cómo podemos definir a los regímenes políticos democráticos y cómo podemos identificar a los regímenes políticos no democráticos. Y para eso lo vamos a hacer con dos textos de dos autores que, como siempre, a mí me gusta hacerles alguna referencia acerca de quiénes son estos autores. En este caso, vamos a trabajar eh, dos textos, uno de Robert Dahl, que lo tienen ahí en pantalla, y otro de Leandro Morlino. En el caso de Robert Dahl, me gustaría contarles que es un politólogo que nació a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, perdón, en 1915, en Estados Unidos, en Iowa. Se graduó en la Universidad de Washington y luego hizo su doctorado en la Universidad de Yale. Sin embargo, tuvo que suspender momentáneamente su carrera académica porque fue reclutado para ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial y luego a su regreso volvió a la Universidad de Yale donde se dedicó el resto de su vida a la enseñanza y la investigación. Murió no hace tanto, en el 2014, preocupado justamente por esto que les decía, cómo se vislumbra el futuro de la democracia y fundamentalmente cuáles son sus desafíos y cuáles son los factores que le pueden dar estabilidad. En ese sentido fue uno de los teóricos políticos más destacados de Estados Unidos y bueno, vamos a trabajar un poco sus ideas, fundamentalmente su idea original de poliarquía. Vamos a charlar un poco de eso en este video. Y por el otro lado, para tratar de definir o para tratar de categorizar o de identificar a los regímenes no democráticos, les traemos un texto de Leandro Morlino, que nació en 1947 en Italia, fue profesor emérito o es profesor emérito de la Universidad Guido Carli de Roma y se especializa en política comparada, que es uno de los métodos que tenemos los politólogos para formular análisis científicos sobre la realidad política que observamos. También ha sido presidente, el primer presidente italiano de la Asociación Internacional de Ciencia Política entre el 2009 y el 2012. Y bueno, fue profesor de la Universidad de Guido Carli de Italia, investigador como de otras universidades, la de Florencia tengo acá referida. Es un politólogo con una producción académica muy prolífica. Así que, bueno, con ellos vamos a tratar de abordar
este desafío de poder incorporar herramientas conceptuales que nos permitan identificar cuando un régimen político es o no una democracia. Vamos a empezar entonces con Robert Dahl, que Robert Dahl propone una distinción, y acá está este aporte original que hace en el pensamiento de la ciencia política, porque Robert Dahl dice que la democracia, en tanto tal, es un ideal teórico, es una idea abstracta de cómo puede funcionar un régimen político de forma perfecta, donde el pueblo, los votantes, la gran masa de población que vive dentro de los dominios, vamos a decir, de un Estado, tenga la posibilidad de manifestar sus preferencias, de elegir sus gobernantes y de controlarlos. Y en ese ideal teórico de democracia se observa un perfecto pluralismo, donde hay un respeto por el que piensa diferente, por las ideas distintas, donde toda la población tiene ese derecho y donde hay mecanismos institucionales para poder dirimir los conflictos políticos que surjan entre los distintos intereses de la población, los distintos sectores. Por eso dice, esto es un ideal teórico, esto es prácticamente imposible que se lleve de forma perfecta en la realidad. Entonces, ahí es donde él hace su distinción con las poliarquías. Robert Dahl dice, tenemos ese ideal teórico de la democracia, pero lo que nosotros vemos en los regímenes políticos realmente existentes no son democracias. Pueden aproximarse más o menos a ser una democracia, pero no son estrictamente una democracia, sino que son poliarquías. Poliarquías donde se registran distintos niveles de cumplimiento de lo que vamos a ver próximamente, que son los requisitos o las realidades que deben vivir los estados y las sociedades para considerarse democracias. Eso es un ideal teórico muy, muy difícil o prácticamente imposible de alcanzar. Entonces, lo que nosotros observamos en los estados, los regímenes políticos realmente existentes, son poliarquías, que son regímenes que se aproximan al ideal teórico de democracia. Para hacerlo, para hacer este análisis, Robert Dahl entonces dice, bueno, nosotros tenemos un montón de regímenes políticos realmente existentes. ¿Cómo podemos saber si son o no son poliarquías, ya en este caso? ¿Y dónde se ubica la democracia en ese sentido? Bueno, Robert Dahl propone, y por eso les pongo este gráfico con dos variables, porque Robert Dahl propone que se clasifiquen los regímenes políticos a partir de dos dimensiones, a partir de estas dos dimensiones, que son una, qué nivel de debate público se observa en el régimen, ¿sí? Ya vamos a entrar en profundidad con esto, y otra, la dimensión horizontal, qué cantidad de población está incorporada en el régimen político, o sea, qué cantidad de población el régimen político puede representar. Entonces, en esa idea funda esta metodología de análisis que consiste en estas dos dimensiones. Por supuesto, el régimen político democrático se ubica digamos, en un extremo de esas dos dimensiones, porque el régimen democrático es el régimen que representa a toda la población, que no queda nadie sin ser representado, y donde esa población tiene todo el derecho de debatir públicamente, vamos a decirlo, o el debate público en ese régimen es perfecto, donde todo el mundo tiene libertad, la posibilidad de presentarse a elecciones. Ahora vamos a ver los requisitos del debate público, pero quiero que se queden con esta idea. La democracia es el régimen, y por eso se ubica por fuera
del cuadrante del gráfico, porque es un ideal teórico, porque ese ideal teórico es el régimen político donde exista un debate público totalmente libre y donde esté involucrado, donde esté representada toda la población. Y entonces los distintos regímenes políticos realmente existentes se ubican en algún lado de este cuadro, porque lógicamente no todos los regímenes tienen los mismos niveles o los mismos estándares de debate público y no todos los regímenes incorporan o representan a la población en sus decisiones, por más que las gobiernen. Entonces, con estas dos dimensiones vamos a primero profundizar sobre la más compleja, porque quizás la dimensión horizontal de la participación o de la representación es una dimensión más bien numérica, o sea, cuántas personas gozan de los derechos y están involucrados en el régimen y en la gestión del Estado. En cambio, el debate público es una dimensión un poco más cualitativa, cuantitativa, y que mezcla distintas variables, o lo que mejor dicho, Dahl llama los requisitos, ¿sí?, del debate público, que son estos, ¿sí? Dahl dice que esta dimensión, nosotros cuando observamos un régimen político, tenemos que ver si cumplen estos requisitos para ir considerando que suben en la escala de debate público, de liberalización del debate público, ¿no? Entonces, Dahl arranca diciendo que, bueno, que hay son 8 los requisitos en total, pero hay unos primeros 5 requisitos que son los que ustedes ven pintados en rojo. Hay unos primeros 5 requisitos que son esenciales y son necesarios para considerar que en ese régimen político los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades de manifestar sus preferencias, ¿sí? Solo de manifestarlas, ¿sí?, de expresarse. Y esos 5 requisitos son la libertad de asociación. ¿Qué significa libertad de asociación? Que uno tenga la posibilidad de asociarse de distintas formas, más allá de lo que pretenda el Estado o no pretenda. Digo, ¿y qué puede ser esto? Tanto desde un club de fútbol hasta un partido político, hasta un sindicato, hasta una organización empresarial que represente los intereses de algún sector o de alguna industria o de algún conjunto de intereses económicos. Bueno, más básico, que cada uno pueda emprender un proyecto económico. La libertad de asociación consiste en lo más amplio que se pueda, esta libertad de poder juntarme con algún otro ciudadano de ese Estado, de ese régimen político, más allá de lo que opine o no opine el régimen político, para algo, ya sea para emprender una empresa productiva o para defender derechos laborales o empresariales, o en ONGs, que pueda asociar, que existan ONGs donde yo pueda, por distintas causas, yo no, digo, cada uno de los ciudadanos de esa sociedad, de ese régimen político, pueda asociarse para defender sus derechos, para promocionarlos, para poder emprender. Seguido de esto, Dahl dice, bueno, el segundo requisito mínimo para que exista una igualdad de oportunidades, para que los ciudadanos manifiesten las preferencias, no solo tienen que poder asociarse, sino también tienen que poder tener libertad de expresarse, ¿sí?, de poder decir lo que cada uno quiera de manera pública o privada, sin temor a represalias concretas. Digo, que uno pueda, y sobre todo represalias provenientes del Estado, ¿no? Que uno pueda, digamos, expresar su pensamiento, escribir, escribir y publicar, o dar conferencias, charlas, o participar de reuniones de todo tipo, donde todo el mundo pueda expresar su pensamiento y su individualidad. Recuerdo que estamos pensando
los requisitos para que propone Dahl para considerar un régimen político, que en un régimen político hay debate público, ¿sí? Entonces, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de voto, ¿sí? Que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir a los gobernantes y de votarlos, digamos, ¿no? Y que ese voto también, lo mismo que la libertad de expresión, no esté condicionado por más que la conciencia y los intereses de cada uno de los ciudadanos, sin temor a represalias o a desventajas o a exclusiones arbitrarias e injustificadas, eh, digo, por parte sobre todo del poder, digo, del poder estatal, que cada ciudadano pueda votar a quien quiera para que lo gobierne. Y como contracara de eso, el cuarto requisito es que también todos los ciudadanos puedan ser electos por su sola condición de ciudadanos para el servicio público, ¿sí? Esto de poder votar a quien gobierna, pero también yo poder proponerme para gobernar, eh, en igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos. eh, y como quinto requisito, que no solo haya la posibilidad de votar a los gobernantes y que todo el mundo pueda postularse a conducir los destinos del Estado, a ser un servidor público, sino también que haya un derecho efectivo eh, de competir por el apoyo político, de competir y de contrastar ideas, proyectos, políticas públicas para que la población pueda decidir. Entonces, estos 5 primeros requisitos, que son los 5 requisitos que Dahl identifica para que exista en un régimen político, que exista realmente la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de manifestar las preferencias, consisten en estos 5 primeros. Luego, los dos que tenemos en azul, son los requisitos necesarios para que esas preferencias que los ciudadanos se manifiestan se hagan efectivas, ¿sí? Se consoliden en una realidad empírica. Y en ese sentido, Dahl propone que esos 2 requisitos siguientes para considerar el nivel o el grado de liberalización del debate público en un régimen tiene que ver con la existencia de una diversidad de fuentes de información y con la existencia de elecciones libres e imparciales a partir por periodos fijos, ¿sí? Previsibles. En cuanto a la diversidad de fuentes de información, esto tiene que ver, por supuesto, no solo con la transparencia que tiene que existir en la información que administra y produce el Estado, eh, como para que los ciudadanos puedan controlar la gestión de gobierno, controlar a sus gobernantes, pero también tiene que haber diversidad de fuentes de información en tanto, digo, acá es donde se mete la cuestión del cuarto poder, que se llama, donde se mete la cuestión de la prensa, ¿sí? Que pueda haber diversidad de fuentes de información a partir de la libertad de asociación, a partir de la libertad de expresión, a partir del derecho de todos por expresarse y por competir o por apoyos políticos o por opinar sobre las discusiones políticas, eso puede constituir, como ha constituido en las sociedades poliárquicas en términos de Dahl, una pluralidad de medios de información, muchos de ellos empresas mediáticas del consumo masivo de medios, pero también radios barriales, comunitarias, populares, digo radios, revistas, que exista una verdadera posibilidad, primero, de que el Estado informe o tenga transparencia en la información, como le decía, que produce y que administra, pero también que esa información sea posible de consultar y que pueda haber
esto que, por supuesto, los medios de comunicación también responden a intereses, responden a determinados sectores políticos o sociales. Sin embargo, el hecho es que haya pluralidad o diversidad de estos medios o de estas fuentes de información. Y elecciones libres e imparciales para hacer efectivo esto de el derecho a competir, de la libertad de voto, de la elegibilidad igualitaria para el servicio público, que se plasman en un proceso o un procedimiento eleccionario cada un periodo determinado de tiempo, con determinadas reglas, que esas reglas justamente imparciales implica que no estén esas elecciones amañadas por lo que los que controlan circunstancialmente el Estado, sino que cualquiera pueda presentarse efectivamente en igualdad de condiciones y competir por ese apoyo político, que se garanticen las condiciones de transparencia en la realización del comicio de las elecciones y que su resultado sea efectivamente el que designa a los gobernantes de turno. Entonces, hasta acá con estas 7, los ciudadanos, perdón, tienen igualdad de oportunidades por formular sus preferencias y luego con el 6 y el 7 tienen la posibilidad efectiva de manifestar esas preferencias, ¿sí? Pero para que el debate público sea verdaderamente libre y se aproxime lo más posible a ese ideal teórico de democracia, también tienen, y este es el 8º requisito, también tienen que existir instituciones que controlen el poder político, no ya mediáticas o ONGs o de la sociedad civil, sino dentro del régimen político tienen que existir instituciones de contralor, que eso depende de cada diseño institucional. Acá en Argentina, en una república, como es la República Argentina, existe el juego de frenos y contrapesos entre el poder legislativo, que es el Congreso, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder judicial, que es la Corte Suprema de la Nación. Entonces, estas instituciones que controlan, y no solo, justamente Robert Dahl nos invita a pensar que no tienen que ser solamente en términos formales, sino que efectivamente se tiene que registrar en la realidad empírica, se tiene que observar instituciones con capacidad de ponerle freno al poder político cuando está cometiendo un atropello o de resguardar los derechos, los bienes y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, digo, para que eh, exista, entonces, este conjunto de instituciones que hacen ese efectivo control del poder político son las que Robert Dahl identifica como necesarias para que no solo los ciudadanos puedan formular y manifestar o expresar sus preferencias, sino para que exista un efectivo trato igualitario hacia los ciudadanos por parte de las autoridades. Entonces, con estos 8 requisitos, que son los 8 requisitos que determinan el nivel de liberalización del debate público, Robert Dahl propone, a partir de estas 2 dimensiones, una clasificación estándar, podríamos decir, de los distintos regímenes políticos. Entonces, acá en el cuadro, en el gráfico, vemos cómo la poliarquía se posiciona en el extremo más próximo a la democracia, porque la poliarquía representa a toda o a la mayor cantidad de población y son los regímenes que más debate público liberalizado tienen, ¿sí? Nos vamos al otro extremo de esta clasificación, la hegemonía cerrada. La hegemonía cerrada es un régimen político básicamente donde muy pocas personas, o sea, una representación de ese régimen político muy baja, por eso se posiciona cerca del 0 de representación,
una hegemonía cerrada donde muy pocas personas ejercen el poder político y no hay libertades, no hay libertad de asociación, no hay libertad de expresión, no hay libertad de voto, no hay diversidad de fuentes de información, no hay nada. Es una hegemonía cerrada, es un régimen político que obtura toda posibilidad de que se ejerzan esos derechos que mencionamos vinculados a la dimensión del debate público. Entonces, a ese régimen político realmente existente se le clasifica como cero de debate público y cero, que también es un ideal teórico. No hay ningún régimen realmente existente donde no exista ningún tipo de libertad ni ningún nivel de representación. Pero sí hay regímenes políticos donde la representación del régimen es muy, muy escasa, muy pocas personas tienen derecho a participar de las decisiones, de la formulación de decisiones que ocurre en el régimen político, y esas muy pocas personas son eh, viven en condiciones donde no hay una libertad para debatir públicamente las cuestiones públicas, valga la redundancia, o vinculadas a la política. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay un ejemplo concreto para graficar esto. Si esa hegemonía cerrada, por ejemplo, ese régimen político, entonces decíamos, hegemonía cerrada sin representación y sin debate público, pero pueden existir los casos donde un régimen político incorpore población a la participación dentro del Estado, a la elaboración de las decisiones que implican a cualquier régimen político, que incorpore población a ese Estado, pero que mantenga obturado cualquier posibilidad de debatir públicamente, ¿sí? O puede haber regímenes políticos donde haya muy pocas personas que participan de ese régimen político, pero esas pocas personas tienen una gran libertad para debatir los temas públicos entre sí. ¿Sí? Esa libertad, ese debate público liberalizado se limita a las pocas personas que participan de ese régimen, y esa es la oligarquía competitiva, un régimen político donde muy pocas personas tienen un gran grado de libertad para debatir públicamente. En cambio, la hegemonía representativa es ese régimen donde hay mucha gente o casi todas las personas incorporadas a la maquinaria del Estado, pero no son libres de debatir ni opinar nada. Y como dijimos, vuelvo finalmente para cerrar esta diapositiva, en el extremo, lo más cerca del ideal teórico de democracia, se ubican las distintas poliarquías, que son esos regímenes políticos realmente existentes, donde el grado de debate público y la representación de ese régimen tienden a ser superiores. Entonces, estos serían los cuatro tipos básicos, los cuatro tipos de régimen político básico que Dahl identifica en su texto. Y como les decía al principio, estos regímenes políticos no están estáticos en el tiempo, sino como son los regímenes políticos realmente existentes, se desplazan entre uno y otro. A veces un régimen político liberaliza el debate público, pero achica la representación, o al revés, o mismo una poliarquía que por ahí entra en un proceso autoritario y restringe el debate público. Bueno, estas fluctuaciones dentro de estas dos dimensiones de los regímenes políticos existentes, Dahl las trata brevemente, es el primer capítulo de lo que hay para leer, las desarrolla mucho más en los siguientes, pero básicamente él identifica algunos recorridos que tienen los regímenes políticos en este gráfico,
hacia la democracia, o donde él identifica los procesos de democratización. Y para no extenderme, porque como les digo, vienen otros capítulos, pero a modo de ejemplo sirve, Dahl elige el ejemplo paradigmático de el Reino Unido, del Reino Unido de la Gran Bretaña, que si nos ponemos a pensar, antes de 1600, antes de la creación del Parlamento y de la firma, de la redacción y la firma de la Carta Magna que le sacaba el poder al rey, si no, nos estamos refiriendo a la época del absolutismo monárquico, donde el monarca, como vimos en su momento con Hobbes, el monarca reunía y reclamaba para sí la suma del poder público. Bueno, en ese caso había muy pocas personas, de hecho una, con derecho a decidir sobre el régimen político. O sea, la representación era no cero, pero era uno, el monarca. Y lógicamente el absolutismo monárquico se caracterizó por desplegar una gran capacidad represiva justamente para reprimir la libertad de debatir públicamente las cuestiones vinculadas a las decisiones políticas. Entonces, en ese caso, el absolutismo monárquico de Gran Bretaña, Dahl lo identifica como una hegemonía cerrada, pero Dahl dice, esa hegemonía cerrada en 1600 tuvo un recorrido, tuvo una transformación donde ese debate público lentamente se fue liberalizando y se fue transformando de una hegemonía cerrada a una oligarquía competitiva. ¿Cómo? Con justamente lo que le decía, en 1666, si no me equivoco, la redacción de la Carta Magna, donde se le saca al rey la potestad absoluta de legislar, y paulatinamente se crea el Parlamento de Inglaterra, y paulatinamente muchas funciones legislativas del rey, que tenía el rey, van desplazándose a la potestad del Parlamento, hasta que el Parlamento en un momento logra ser el que arme el gobierno de su majestad. Entonces ese Parlamento ya era el que designaba el gobierno más allá del rey. Entonces vemos, pero si bien, y por supuesto, ese Parlamento, los parlamentarios, que en aquel momento eran solamente propietarios, ¿sí? Tanto propietarios de tierras como propietarios, paulatinamente fue entrando la burguesía naciente a ese Parlamento. Entonces, ese Parlamento fue pujando con el rey para incorporar y para acumular potestades. Y en ese proceso también se fue dando un proceso de liberalización del debate público, donde se liberó justamente la libertad de asociación, la libertad de expresión, paulatinamente, primero entre unos pocos, entre esos pocos que ejercían y que tenían derecho a participar del régimen político a través del Parlamento, a través del grupo de presión, pero lo cierto, a través de la creación de medios de comunicación que les respondían a sus intereses. Entonces había una gran libertad para debatir distintos temas, pero con pocas voces. Por eso la hegemonía cerrada no se desplaza en la dimensión de la representación, sigue siendo un régimen de pocos, pero sí se desplaza hacia arriba, ¿sí? En la liberalización del debate público, ¿sí? Y esa hegemonía cerrada, el rey absoluto, se transforma en la oligarquía competitiva del parlamentarismo británico. Esa oligarquía competitiva, a partir de, en el siglo XIX, los procesos de industrialización y de la organización de la clase obrera y de la organización de los sindicatos y de la transformación de esos sindicatos en partidos políticos y la presión que ejerció el movimiento obrero organizado en la Inglaterra del siglo XIX, que logra finalmente en 1832 la ampliación del sufragio, ¿sí? A todos los hombres, no a las mujeres, a todos los hombres mayores de 18 años en el territorio inglés. Entonces, esa oligarquía competitiva donde había una gran libertad para expresarse, para asociarse y yo, pero muy poca
personas podían participar del régimen político por las presiones de un sector de la sociedad organizado, se fue ampliando y fue incorporando población al régimen político y se transformó paulatinamente en una poliarquía, en un régimen político que existió realmente cercano al ideal teórico de la democracia, ¿sí? En esa poliarquía que es hoy el parlamentarismo británico. Esto es una de las trayectorias que pueden tener los regímenes políticos. No es la única. Dahl, como les decía, en hegemonía cerrada, da el ejemplo del absolutismo monárquico, pero en la hegemonía representativa da otro ejemplo, cuál es, que lo vamos a ver en el próximo texto más en detalle, pero que cuál es un régimen que incorpora a toda la población en sí mismo, pero que obtura toda la posibilidad de que exista un debate público. Y por excelencia, ese régimen es el régimen totalitario que se registró a principios del siglo XX en Europa, fundamentalmente vinculado como ejemplo paradigmático, no quiere decir que sea el único, pero como ejemplo paradigmático, vinculado a los totalitarismos de Mussolini, de Hitler y de Stalin, donde había un partido único que pretendía, ahora lo vamos a ver con Morlino más en detalle, pero que pretendía inmiscuirse en todas las capas de la sociedad, en toda la vida cotidiana de la sociedad, y que por lo tanto pretendía movilizar a toda la sociedad, ya sea movilizarla en términos productivos, en términos militares o en términos políticos, movilizar dentro del régimen sin que se pueda cuestionar, bueno, en el caso de los totalitarismos, una ideología determinada que era la que organizaba el régimen. Muy bien, y hasta acá vamos con Dahl, vamos a seguir en un próximo video hablando sobre el texto de Morlino.